vamos a aumentar un buen estilo de vida, alimentación adecuada, ejercicios, respirar aire puro, el aspecto del medio ambiente, tanto medio ambiente familiar como en el medio ambiente, en el hogar, en el trabajo, ¿sí? Donde nosotros vayamos, hay que procurar cuidar el medio ambiente, cuidar la salud mental y cuidar la salud física. Esas tres cosas son tremendamente importantes para que tengamos lo que la Organización Mundial de la Salud dice, la salud, que es el bienestar físico, mental y social de las personas. Entonces, ahí va nuestro mensaje, ¿sí? El estilo de vida es tremendamente importante. Y lo que vamos a hablar hoy en el tema central tiene mucho que ver también con una buena salud. En este caso, una salud mental, física, clave. No se vaya, espérenos y vamos a continuar. Dolly, ¿qué tenemos? Doctor, queremos agradecer a Ozonomid, donde se beneficia para usted en la artrosis, artritis, dolor de rodilla, dolor de hombro, gastritis, hipertensión arterial. Ozonomid, donde todos los médicos tienen pues toda la disposición para apoyar a la familia boliviana. Usted siente dolor de espalda, asista a Ozonomid. Nos encontramos en la avenida Hernando Siles, calle Obrajes, Torre Tiwanaku, número 4, piso 4, contactos al 77 74 58 19 o al 78 94 59 33. Ozonomid, la mejor solución para usted. Ya volvemos con Pediamundo. Pediatra en casa. Muy bien. Entramos a un sector sumamente interesante. Es el sector que a mí me gusta mucho, pediatra en casa. Hoy día vamos a hablar sobre un tema interesante, la primera parte, que es bien importante que tomen en cuenta porque, a ver, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso de pantallas en los niños? Me estoy refiriendo a televisores, teléfonos, iPhones, juegos, videojuegos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la conducta que tenemos que tener nosotros como papás, como abuelos o como cuidadores en relación a los niños y en relación a la edad que tienen los niños? A ver, vamos mostrando las imágenes, por favor. Entonces, bebés, niños y adolescentes, primera parte. Vamos adelante. Es muy importante que tomemos en cuenta que a todos estos grupos que les estoy señalando, bebés, niños, adolescentes, ¿sí? Y la relación que tienen con las pantallas, es un tema muy actual, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tecnología ha cambiado la cultura y los hábitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha aparecido el Internet, los dispositivos móviles han tenido una evolución tremendamente importante, ¿sí? Desde la aparición de las computadoras solamente, ahora hasta los teléfonos inteligentes y todo lo que se viene, Por consiguiente, hay que tratar y manejar esto con mucha responsabilidad. El uso debe ser con gran responsabilidad de parte de nosotros los papás. Adelante. ¿Vamos? Entonces, a ver, vamos por edad. Los menores de 2 años. Este grupo de edad tiene una dependencia, pero absoluta, porque ellos tienen que tener interactuar con los adultos para más o menos ubicarse en los estímulos que están recibiendo,
¿sí? Es decir, que usted le muestre un juguetito, que usted le mire a la cara, que usted le sonría, que usted le hable a un niño de estos es tremendamente importante, ¿sí? Volveremos a la imagen, por favor, ¿sí? Entonces, es tremendamente importante. La anterior, por favor. Entonces, este grupo de edad de los menores de 2 años necesitan explorar el mundo a través de sus sentidos. Ellos necesitan tocar, sentir. Dense cuenta ustedes, la manito de ellos siempre está en la boca, siempre tienen tendencia a llevar a la boca. ¿Y eso es por qué? Porque están conociendo el mundo que les rodea a través de sus sentidos, ¿sí? Olor, sabor, el tacto, la visión, la audición. Por eso que es tremendamente importante interactuar con ellos. Ahora sí vamos a la siguiente. Entonces, la exposición excesiva a las pantallas en este grupo de edad es totalmente perjudicial. Total y absolutamente perjudicial. Estos niños entre los 18 y 24 meses, miren ustedes, 18 y 24 meses, es decir, entre el año y medio y los 2 años, podrán estar frente a una pantalla, pero con contenidos muy seleccionados y bajo la supervisión estricta de los padres. Adelante. Entonces, vean ustedes cómo es necesario que tomen en cuenta la edad de sus niños. Vamos, ¿sí? Por consiguiente, antes de los 18 meses está desaconsejado el uso de pantallas en los niños. Ellos necesitan otro tipo de estímulos. Adelante, por favor, ¿sí? Necesitan otro tipo de estímulos. Entre los niños de 3 a 5 años, ¿sí?, el desarrollo de ellos, su desarrollo mental, su desarrollo psicomotor, social, etcétera, se basa principalmente en la interacción social. O sea, tienen que estar en contacto con otros niños y los juegos no digitales. La imagen que tienen ustedes ahí es completamente demostrativa. Están pintando, están escribiendo, están armando casitas, están armando cubos, están muy importante. Y si vamos a utilizar pantallas, la supervisión es fundamental y primordial, y el acompañamiento de los adultos en esos casos es también importante. La imagen es también muy demostrativa. Vamos. Por consiguiente, se recomienda no exceder de 1 hora diaria de uso de pantallas en los niños de 3 a 5 años. Va la pregunta: ¿cuántos de ustedes que tienen niños entre 3 y 5 años les dan 1 hora solamente al día? Reflexionemos, preguntémonos, ¿sí? Y yo creo que más del 99% de los casos no ocurre esto. Empezaremos a cambiar nuestra conducta. Seguiremos adelante. Vamos a la siguiente, por favor, ¿sí? Entonces, con el uso correcto de las pantallas en los niños entre 3 a 5 años, sí podemos fomentar hábitos que sean saludables. Si vamos a utilizar, intentemos utilizar en familia, por ejemplo, para alguna lectura de libros acordes a la edad, que vienen pues ya en formato digital, y hay muchísimo de eso ahora. Entonces usted mamá, usted papá, abuelito, abuelita, que a veces se quedan con los chicos, a veces más tiempo que los padres, pues hagan uso de estos ebooks. O algunos juegos y algunas aplicaciones interactivas que sí les pueden servir para aprender muchísimas otras cosas, colores, letras, desde figuras, animales, etcétera, etcétera. Hay bastantes juegos de estos, ¿sí? Vamos adelante, por favor. Por consiguiente, no se recomienda en los niños de 3 a 5 años contenidos violentos o inapropiados para la edad del niño. Eso es fundamental. Segundo, el uso de las pantallas antes de dormir, durante la alimentación o para calmarlos porque están haciendo un berrinche, no es lo más aconsejable. Usted pone las reglas en la casa, ¿sí? Y si estamos haciendo berrinche, lo que hay que hacer es explicar al niño, ¿sí?, decirle por qué no tiene que hacer esto, ¿sí?, o por qué no se le puede dar aquello otro. Antes que ya lo distraeremos y le pondremos, no sé, el teléfono adelante, la tablet adelante, y con eso se va a calmar. No es lo más adecuado.
Lo importante es que usted interactúe con su hijito, con su niño. Así que recuerde bien, eso es tremendamente importante. Seguiremos, por favor. Por consiguiente, el mensaje fundamental es que la tecnología no desplace a las actividades sociales ni el juego al aire libre. No puede el niño estar en la casa o frente a la pantalla teniendo la posibilidad de salir al parque o a salir a alguna plaza, a que el niño vea otras cosas, ¿sí? Tome aire puro, al aire libre, ¿sí? Que juegue o que interactúe con otros niños. Por consiguiente, por favor, que la tecnología no desplace estas actividades que son muy importantes. Seguiremos. Entonces recordaremos, el uso excesivo de pantallas en los niños de 3 a 5 años produce, primero, sedentarismo. Ese niño está todo el tiempo sentado, echado, ¿sí? Vean la imagen, qué interesante, la pelota está ahí abandonada, la están mirando, pero están en otras cosas. Produce sobrepeso, están comiendo gaseosas, papitas, chisitos, etcétera, etcétera, o la alimentación, la comida, que los mismos padres a veces pedimos, ¿no? Y ahora está muy de moda hacer pedidos y que nos llevan la chatarra, etcétera, etcétera, y estamos con el niño y con la niña sin hacer absolutamente ningún ejercicio y solamente haciéndonos daño porque aumenta peso, pierde motricidad porque no está haciendo ejercicio, o sea, pierde interacción social porque no está relacionándose con otras personas. Vean ustedes qué importante que es esto. Vamos adelante. Entonces, además, el uso excesivo puede producir trastornos del sueño, insomnios, pesadillas, terrores nocturnos, ¿sí? Tenemos a un niño permanentemente irritable, haciendo berrinches. Esas son cosas que a veces uno dice, ay, ¿por qué está así mi hijo?, etcétera, y sin darnos cuenta estamos favoreciendo aquello, poniéndolo permanentemente frente a una pantalla para distraerlo, para que se calme, etcétera, etcétera. Entonces no es lo más adecuado. Y obviamente lo que les comentaba produce pues alteraciones en el vínculo con las otras personas, incluso hasta con las mismas personas que viven en la casa. ¿Cuántas imágenes han visto ustedes? ¿Sí? Reuniones familiares, reuniones de amigos, etcétera, cada quien mirando su teléfono y sentados alrededor de una mesa, sin intercambiar, sin conversar, sin hacer algo diferente, poniendo el teléfono fuera. Y no estamos dando un buen ejemplo, y los chicos están en eso también, ¿sí? Vamos. Entonces, clave e importante que les voy a dejar ahora, estos últimos mensajes, ¿sí? Y les voy a repetir en el próximo programa. ¿Cuáles deben ser las áreas libres de aparatos en la casa? La cocina, ¿sí? Primero, porque además en la intimidad del hogar, en la gran mayoría de las casas, el área de la cocina es también el comedor de diario, ¿sí? Entonces, fuera pantallas de allá. Dormitorios, lo ideal sería que no tengan pantalla. Y en el de los niños, absolutamente, ¿sí? Muy importante. Tenemos que procurar que duerman bien y que duerman temprano. Vamos adelante. Eso es tremendamente importante. Les voy a recordar siempre esto, ¿sí? Y si ustedes necesitan conversar más, o mayor orientación o intercambiar ideas, pues llámenos. Estamos siempre a su disposición. Continuamos con Pedia Mundo. Contactos al 7774-5819. Ozonomit del Dr. Daniel. Muy bien. Vamos a entrar en un sector interesante, un sector bien bonito, donde interactuamos y donde estamos pendientes de ustedes. Así es, doctor.
Vamos a reiterar el número telefónico del canal para que la gente linda se pueda contactar con nosotros al 22 22 413, el número del canal 22 22 413. Doctor, ya nos llegan mensajitos al WhatsApp y tienen unas preguntas, pero increíbles, tienen muchas dudas y debemos resolver esos problemas. A ver, vamos, Doctor, adelante. tengo mi bebé de 3 meses y no responde a ningún sonido. ¿Qué puedo hacer? Ese es un dato sumamente importante. Lo que usted tiene que hacer es inmediatamente consultar con su médico pediatra, que haga una valoración y probablemente él lo va a derivar a un otorrinolaringólogo para que pueda ver el tema de audición. ¿Sí? O sea, hay que hacerle algunos exámenes, lo que se llama una audiometría. Ahora hay recursos para hacer en niños de esa edad, para ver cómo están escuchando. Y examinar completamente, porque la sordera puede ser de dos tipos. Hay una sordera de conducción que se llama, que puede ser porque hay algún problema entre el pabellón auricular y el conducto que llega hasta la parte más profunda del cráneo, y viene la parte neurológica, entonces ya sería la sordera sensorial. Hay la de conducción, tapones de cera, objetos que se ponen los chicos, o sin querer los hermanitos al jugar, etc. Bien importante. Y a la edad que tiene su niño, es necesario que sea valorado. O sea, que no pase más tiempo, por favor, porque los estímulos auditivos son muy importantes para el desarrollo de los niños. Así es, doctor. Tenemos otra consulta. Vamos. Doctor, buenos días. Recién nació mi bebé. ¿Cómo le coloco para dormir? Interesante la pregunta, muy buena. Nosotros en el consultorio siempre les hacemos toda una explicación de lo que tiene, cómo actuar con el recién nacido, y vamos a hacer un programa también del recién nacido. Lo importante es que el niño esté durmiendo boca arriba. ¿Sí? Y ya está demostrado, y la Academia Americana de Pediatría también recomienda que esté boca arriba, no tanto de costado, y no tengan miedo porque no se va a ahogar el niño, porque la anatomía de toda la parte superior, ¿sí?, de tanto nariz, boca, garganta, está diseñada en el niño para que no se atragante y no se ahogue. Nunca, eso sí, le digo, nunca pongan al niño a dormir de barriguita. Jamás, porque ahí sí se puede ahogar y ahí sí es muy peligroso. Vamos. Interesante, doctor. En estas fechas hay muchas mamás primerizas que no saben y Pediamundo está para resolver esas dudas. Otra consulta dice: doctor, mi consulta es la siguiente. ¿Qué enfermedades provoca el celular? Mire qué bonita pregunta, porque ya hemos visto, hemos empezado a ver, y vamos a seguir viendo el próximo sábado por grupos de edad. Ya hemos comentado, hay problemas importantísimos desde el inicio. Alteraciones en el desarrollo del niño, es decir, en su coordinación. El niño tiene que interactuar, tiene que agarrar objetos, no puede ver una pantalla. Hay problemas en el sueño, ¿sí? Insomnios, terrores nocturnos, pesadillas, es tremendamente importante. Hay problemas de interrelación con las personas del mismo hogar y más aún con personas ajenas al hogar, extrañas, digamos, ¿sí? Muchos problemas de ese tipo. Ya en la parte adolescente, ¿sí?, hay otros problemas como el abuso, ¿sí?, el ciberbullying, que son ya cosas mucho más grandes. Por consiguiente van a haber problemas físicos, psíquicos, mentales, una serie de cosas. Vamos. Así es, doctor. Nuevamente reiteramos los números telefónicos del canal al 22 22 413 para que usted pueda hacer las consultas directamente con el doctor. Dice: doctor, buenos días. Tengo mi hijo que pasa clases virtuales y presenciales y tiene el celular más de 1 hora pasando las clases. ¿Qué protector me recomienda? Eso es importante también porque hay unos lentes especiales, los famosos lentes azules, que ayudan muchísimo porque evitan que pasen una cierta serie de rayos y estímulos que puedan llegar hasta el fondo de ojo y, bueno, hacer daño. Entonces, es bien importante que usted consulte con un oftalmólogo para que le recete exactamente el tipo de lente azul que necesita su niño. Y si utilizan ya lentes con medida, ¿sí?, entonces eso es más importante todavía porque tienen que recertificar el tipo de medida que utiliza
y utilice ese lente azul. Tenemos una llamada, me parece. Aló, buenos días. Hola. Hola, hola. Bueno, parece que algo se cortó. Así es, doctor. Aló, buenos días. ¿Nos escucha? Tal vez están en las calles, doctor, viendo también. Nos ven a través del Facebook por Palenque TV y bueno, también estamos compartiendo por Pediamundo. Doctor, tenemos la siguiente pregunta. Doctor, muy buenos días, felicidades por el programa. Tengo un sobrino de 6 años y tiene varios granitos en la cara. Mi pregunta es, ¿será por el sol o por la mascota que tenemos, que es un perrito, tal vez es alérgico? Bueno, es bien importante en este caso que ha sido bueno que nos llame para saber si los granitos están solo en la cara o hay también en otras regiones del cuerpo, ¿sí? Si les cuecen o no les cuecen, porque ahí tendríamos que estar viendo las posibilidades de una alergia, ¿sí? Las alergias muchas veces salen granitos que escuecen, ponen rojita a la piel alrededor, a veces molestan, entonces hay que utilizar alguna crema o algún jarabe antialérgico para evitar aquello. Segundo, hay que evitar el sol también. Ya tenemos llamada, ¿no? Aló, buenos días. Hola. Hola, hola. Hola. Sí, buenos días, ¿cómo está? No, se están cortando las llamadas. Así es. En el tema de los problemas de la piel, es bien importante que utilicen bloqueador solar también. Aunque no haya un día de pleno sol, ¿sí?, hay que utilizar bloqueador solar. Y la recomendación actual ahora, si están frente a las pantallas, también hay que utilizar bloqueador solar, ¿sí? O sea, esas son cosas tremendamente importantes que a veces las pasamos por alto, ¿sí? Entonces, eviten el sol directo en ciertos horarios, sobre todo de 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que es la hora donde el sol lastima más. ¿Tenemos alguna otra consulta? ¿Alguna Así otra es, doctor. pregunta? Nuevamente reiteramos los números telefónicos del canal 2222-413. Y bueno, tenemos otra pregunta. Doctor, muy buenos días. Le escribo desde la ciudad del Alto. Felicidades por el programa. Tengo una sobrina de 15 años. Doctor, ella solo utiliza barbijo de tela. ¿Cómo la puedo orientar para que utilice barbijo quirúrgico? Es una pregunta también importante, eso no vamos a nunca dejar de comentar, ¿sí? El barbijo de tela no es el más adecuado, definitivamente no es el más adecuado. Si utiliza un barbijo de tela, pues si quiere, primero tiene que utilizar un barbijo quirúrgico y si quiere después se pone el barbijo de tela encima. La tela no tiene la capacidad que tienen los otros barbijos de no permitir, ¿sí?, el paso de gérmenes, de microbios, de virus. Entonces, y el de tela deja pasar todo esto. Entonces el peligro es casi igual. Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, hola, doctor. ¿Cómo está? Bienvenida. Doctor, quería consultar. Tengo una consulta para mi pequeña. Dígame. Ya tiene 7 años. ¿Ya? Y ella no puede dormir, tiene insomnios, aparece parada en la cama. Más antes no tenía nada. Siempre ella salía, inclusive solita, aunque no esté prendida la luz. Ahora le tiene terror a salir, a estar sola. Ya no se quiere quedar sola. Y no sé si me podrías recomendar con alguna psicóloga que usted tal vez tenga conocida, o será que es por lo que es sola. Claro que sí. A ver, hay cosas bien importantes en esta pregunta, la señora, y vamos a intentar ayudarle un poco. Uno, vea usted y vean en la casa si es que no hay un uso exagerado de las pantallas como estábamos hablando, ¿sí? O sea, teléfonos, televisores, tablets, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es pantalla. Y todo eso es nomás parte de la que está el niño expuesta a información,
a programas, ¿sí? A todo lo que viene TikTok, etcétera, etcétera, ¿sí? Que han de ser agresivos, van a ser violentos, van a ser de repente con mensajes no los más adecuados posibles, incluso puede haber ciberacoso si ella ya tiene la capacidad de entrarse al Face, etcétera. Nunca permitan esto, ¿sí? Y ahí es donde tanta información y tantas cosas que pueden estar viendo y escuchando alteran totalmente, ¿sí?, su área psicológica, que se refleja justamente en alteraciones en el sueño. Insomnio, terrores nocturnos, pesadillas. Entonces, evite esto. Y lo segundo es que usted pueda consultar con un psiquiatra infantil. Si usted quiere llamarme por teléfono después, yo le voy a, con todo gusto, le voy a guiar hacia un psiquiatra infantil. ¿Tenemos otra llamadita? Aló, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buen día, doctor. ¿Cómo está? Buen día. ¿Querés saber? Oh, se cortó. Se le acabó el crédito, doctor. Que ni modo. Pero Doctor, está muy bien eso. Una duda que yo tenía de la niña. Muchas veces, doctor, también tengo una sobrina de 6 años. ¿No será porque también exageran en la cena para no dormir? Es que eso quería terminar. Justamente el punto este. Uno de los temas fundamentales, las pantallas y a lo que están sometidos. Segundo, hay que ver cómo está la dinámica familiar. Es tremendamente importante, ¿sí? Y tercero, no comer exageradamente en la noche, que eso también provoca problemas, ¿sí? Tenemos otra llamada. Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo está? Bueno, buenos días. La primera consulta tengo una pregunta y mi hija y quiero consultarme. Mi hija casi no puede colocarse el barbijo. ¿Qué orientación nos puede dar, así, doctor? ¿No puede ponerse el barbijo porque le pasa algo, le molesta la piel, le sale grande, o es que no sabe ponerse el barbijo? Sí, es que sabe poner y que medio alérgico parece, doctor. Es alérgica, de acuerdo. Eso sucede muchas veces y hemos visto que estás pasando que muchas personas son alérgicas al material que trae el barbijo. Entonces empiece usted a probar, ¿sí? Barbijos quirúrgicos, compre de buena calidad para empezar. Para continuar, barbijos de tela no utilice. Los barbijos quirúrgicos no los pueden lavar ni reutilizar, lamentablemente. ¿Sí? En tercer lugar, siempre que esté en la casa y que no haya nadie enfermo, COVID, etcétera, que se quite el barbijo y que se ponga una crema todo alrededor, mejillas, ¿sí?, mentón, una cremita humectante, que eso es también muy importante, porque con una piel reseca, cualquier fricción que haya le va a provocar alergias, ¿sí? Y si es demasiado, si entonces vemos con un dermatólogo o se va usted con su médico pediatra para que le dé una cremita justamente para las alergias. Listo. Qué importante es, doctor. Tenemos otro mensajito, pero nuevamente reiteramos el número telefónico del canal 22 22 413. Tenemos una llamada, doctor. Ahí estamos. Hola, buenos días. Hola, doctor, buenos días. Disculpe, doctor, una consulta. Dígame, señor. ¿Sabe que, doctor, en las noches ya no puedo dormir? Que el sueño es más importante, ¿no? No sé, no tengo nada de preocupación también, pero no puedo dormir, doctor. Si te quisiera que me explique, doctor. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 55 años. Está joven todavía usted. 55 es una edad buena. Primer consejo, no coma demasiado en la noche. La cena tiene que ser liviana, bien liviana. Una sopita o una ensalada, no exagerar, porque eso dificulta la digestión. Una comida copiosa, importante, dificulta la digestión. Entonces, el organismo tiene que reposar y no reposa. Entonces, se nos va alterando todo, absolutamente todo, ¿sí? Segundo, usted me dice que no tiene preocupaciones, etcétera. Entonces, lo que usted tiene que hacer es caminar un poco. Camine en el día, por lo menos media hora, salga a caminar. Tiene que hacer ejercicio, ¿sí?
Y por último, una cosa que funciona muy bien, usted una media hora antes de acostarse, tómese un mate de cedrón o un mate de tilo, que son las cosas naturales que ayudan muchísimo a relajar y a poder dormir. ¿Tenemos otra llamadita? Sí, buen día. Hola. ¿Cómo está, doctor? Buen ¿Cómo día. está? Bienvenida. Muchas gracias. Doctor, quería consultarle lo siguiente. Yo tengo un niño de 9 años. Él tiene cambios de carácter muy pronunciados y drásticos. De un rato a otro, si es que algo no sale como él quiere, se le cae el mundo prácticamente y hace unas pataletas tremendas. Es muy retraído, es un poco antisocial, no le gusta participar con el grupo, con el curso, en ninguna actividad. Le gusta estar solo, se encierra en su mundo. Y además de eso, en el tema de aprendizaje, él está teniendo dificultad con, por ejemplo, lectura, escritura. Sin embargo, para matemáticas tiene un nivel mucho más adelantado que de la de todo el curso. Ya. Dígame, ¿esta actitud siempre ha sido así? Sí, la verdad es que sí. Desde niño él fue muy distinto a todos los demás niños. Ok, entonces tiene problemas para interrelacionarse con los demás, tiene algunas cosas que las hace permanentemente igual. Por ejemplo, dejar ordenar los juguetes o hacer alguna actividad, siempre repetir y repetir esa actividad. Ah, ya nos colgó, creo. No. Sí, efectivamente eso. Después le gusta bastante estar solo, inclusive no le gusta ni compartir con la familia, él se encierra en su mundo prácticamente. Perfecto. Tenemos que estar alertas, señora, ¿sí? Vamos a pensar en lo que se llama trastornos del espectro autista, ¿sí? Puede ser un nivel de repente leve o moderado, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta eso. Es bien importante. Y con lo que usted me dice que a veces no le va bien el lenguaje, etcétera, pero matemáticas es brillante, esa es otra característica que tienen algunos chicos que tienen el trastorno del espectro autista. Por consiguiente, consejo, valoración por psiquiatría infantil, es tremendamente importante, ¿sí? Entonces, llámeme o escríbame para que yo pueda orientarla con quién podemos hacer la consulta, o podemos valorarlo primero y después ya hacer la interconsulta respectiva. Pero es importante que pensemos primero en eso. Hagamos una valoración completa o con su médico pediatra para que luego ya vaya a dirigirse con un psiquiatra, señora, no psicólogo, psiquiatra. ¿Listo? Muy bien. Creo que estamos casi al filo del tiempo. Tenemos otro mensajito, dice doctor, ¿qué juegos nos recomienda? Mi niño pasa clases, él está en pre-kinder y estaba viendo el programa. ¿Qué juegos recomienda para esa edad? Debe tener unos 4 o 5 años el niño. Lo importante con él es juegos en los que él pueda armar cosas, que pueda correlacionar cosas, ¿sí? Si tiene la capacidad ya de poder pintar, ¿sí? Entonces que pinte, háganles lecturas, que vean muchas figuras, muchas imágenes con algún cuento específico. Entonces hay muchas cosas para hacer. La pelota es otra de las cosas que sí llama mucho la atención y que ayuda demasiado en la parte psicomotriz en los niños. Entonces, armar casas, jugar con pelota, pintar, dibujar, etcétera, es muy importante, ¿sí? Creo que estamos ya al final. Así el es, tiempo doctor. nos está matando, nos vamos a ver y los quiero mucho y los voy a ver el próximo sábado. Recuerden que Pediamundo se encuentra en la zona San Jorge y los contactos pueden mandarnos mensajito al 611-511-11 y nosotros estaremos pendientes para sus consultas. Nos vemos el próximo sábado, doctor. Chao.
Mis queridos amigos, querida familia, porque ustedes son parte de nosotros y queremos dar un saludo muy cordial en este sábado para todos ustedes. Una vez más aquí estamos presentes para poder lanzar, viabilizar y dar la información necesaria sobre todo lo que esto que es y está presente, odontología. Para ustedes, porque ustedes son parte de este programa y hacemos juntos este proyecto nuevo que tenemos y que lógicamente ya estamos en nuestro cuarto programa y vamos a seguir adelante con mucho más. Así es que vamos a tener muchas sorpresas. Quiero agradecer enormemente, lógicamente, a la situación de la empresa que nos cobija, que es Palenque TV, con Uniodon TV. Este proyecto está basado, lógicamente, en un aspecto fundamental de un equipo que es la familia de Uniodon y lógicamente nosotros queremos que participen ustedes también. Vamos a tener muchas sorpresas sobre todo lo que es la odontología en general, vamos a tener siempre nuestros invitados, vamos a tener las llamadas, vamos a contestar la situación de las llamadas y queremos siempre promoverles a que nos primero visiten si en algún momento se puede y segundo es las llamadas y también sus mensajitos. Por favor, llámenos, la línea está abierta, ¿sí? Al 735-214-16 con mensajes de WhatsApp o con llamadas y también al número del canal, ¿sí? Entonces, queremos, por favor, viabilizar siempre que Uniodon TV está para ustedes y nosotros queremos siempre lanzar este proyecto para que ustedes tengan esa información en odontología. Siempre nosotros vamos a estar con un aspecto que siempre lo manifestamos cada semana y es el aspecto de la solidaridad. Este aspecto de solidaridad va a lanzarnos para que en algún momento nosotros hagamos inclusive una campaña de salud. ¿Sí? Esta campaña de salud viene integrado por todo un equipo que nosotros somos como odontólogos especializados en las ramas de la odontología en general y que prácticamente nosotros podemos coadyuvar en placas, en curaciones, en limpiezas, ¿sí? Y en todo lo que amerita la situación, que es hoy día también un tema, que es maxilofacial, que algún momento muchas veces comparto con la idea del profesional que nos va a visitar, que es un aspecto económico que limita la situación de hacer un tipo de este tratamiento. Entonces, vamos a manejar este concepto fundamental y nosotros queremos prácticamente invitarlos para que avancen con nosotros en este programa y vámonos a la siguiente etapa con nuestra rejilla y nuestro tema de hoy. Bien, ¿qué tenemos? Y hoy día estamos siempre agradecidos a Dios por estar acá. Hay un concepto fundamental sobre la situación del tema que vamos a tocar ahora. Y es que en algún momento hay muchos artículos que hemos leído y que lógicamente tiene que ver con la situación de que ¿por qué nos enjuagamos después de lavarnos con la pasta dental? Es bueno. ¿Deberíamos de enjuagarnos después de la pasta dental o de utilizar tal vez el enjuague bucal? ¿Deberíamos tal vez de lavarnos nuevamente con el agua? ¿Es bueno esta situación? Hay muchos artículos que indican, eso para darles la prioridad y la pregunta a todos ustedes, que indican que no deberíamos de lavarnos con agua después del cepillado de dientes. Eso significa que la pasta dental tiene un componente fundamental que se llama el flúor y hoy día vamos a tocar este tema. Yo soy el doctor Carlos Valencia y hoy vamos a tocar el tema de hábitos de la higiene bucal. Así es que vamos hacia adelante con el tema y nosotros vamos a tratar específicamente sobre todo lo que es la limpieza dental, la higiene oral, que lógicamente tiene un parámetro fundamental que se llama hábito. Este hábito conlleva un componente que siempre lo manejamos acá, que es la prevención. ¿En qué? En las piezas dentarias. Fíjense, nosotros aquí tenemos un set de cepillos que lógicamente están basados en un fundamento, que cada uno de nosotros tenemos que empezar dentro de la situación de lo que es la limpieza dental, la higiene dental, es un parámetro fundamental.
¿Cómo elegimos nuestro cepillo? ¿Qué tipo de cepillo deberíamos de utilizar? Como ven en esta imagen, por ejemplo, hay distintos tipos de cepillo, distintos tipos de cerdas y lógicamente también distinto tipo de maniobra sobre el cepillo. Entonces es fundamental manejar esta situación que lógicamente tiene que ir ligado con el odontólogo, ¿sí? Y que va a manejar de acuerdo a la situación de sus piezas dentarias, del problema tal vez que tenga a nivel de encías o algún tipo de problema de sensibilidad, va a tener que manejar un tipo de cepillo, ¿sí? El profesional. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Otro de los elementos que seguramente algún momento nos denota la situación de la higiene bucal es la situación de 3 componentes fundamentales. ¿Cuáles son? Para no tener caries, para no tener problemas a nivel bucal. La primera, lógicamente, es la higiene bucal. Eso significa el tipo de cepillo, con qué colino o con qué pasta dental vamos a tener, hilo dental se utiliza o utilizan un enjuague bucal. La segunda parte es la situación de la cantidad de carbohidratos que nosotros consumimos en el día. Eso significa tipo de alimentación. ¿Qué tenemos con la situación de que nosotros comamos pastas, chocolates, dulces y todo el día? Prácticamente vamos a tener caries o problemas gingivales a nivel bucal. ¿No es cierto? Eso es radical. Ese es el componente fundamental de poder tratar la situación de los problemas bucales. Y la tercera parte de esta situación es lógicamente ir al dentista por lo menos una vez al año, dentro del concepto que nosotros tenemos. Entonces, este prospecto de la situación de higiene, alimentación y visita a tu dentista es fundamental para manejar todos estos temas. Entonces, vamos hacia adelante con la siguiente imagen, por favor. Y nosotros vamos a manejar prácticamente un componente fundamental, que nosotros tenemos que tener una técnica de cepillado, ¿sí? Hemos elegido nuestro cepillo, que el odontólogo nos ha mencionado y nos ha indicado, y nosotros a partir de esta situación tenemos que tener una técnica que también el profesional nos puede indicar y nos puede manejar. Entonces, prácticamente nosotros con este tema de una metodología, si ustedes quieren, prácticamente manejamos de la siguiente manera, si ustedes quieren. Si podemos volver aquí, por favor, al set. Manejamos fundamentalmente en cuadrantes, si ustedes gustan. Fíjense que nuestra boquita tiene dientes superiores y dientes inferiores. Nosotros lo vamos dividiendo en cuadrantes. Un cuadrante superior, derecho, si ustedes quieren, 1, un cuadrante superior izquierdo, 2, un cuadrante inferior izquierdo, 3, y finalmente un cuadrante inferior derecho, 4. Empezamos por el primer cuadrante para no perdernos de la situación de lavar todos los dientes. Empezamos lógicamente de arriba para abajo con el cepillo en los de arriba y de abajo para arriba en los inferiores. Entonces, esta técnica es fundamental tratar de hacerlo. Una vez que terminemos los 4 cuadrantes, prácticamente nosotros vamos a los tejidos blandos. Eso significa que al final tenemos que hacer un barrido de lo que es la lengüita y también lo que es los carrillos o el tejido blando alrededor de los dientes. Es fundamental esta situación que lo hagamos porque lógicamente vamos a minimizar o vamos a eliminar primero restos de comida y segundo vamos a eliminar la mayor cantidad de bacterias, ¿no es cierto? Entonces es fundamental esta situación dentro del concepto de que nosotros manejamos lo que es prácticamente la limpieza. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Tenemos que seguir manejando este concepto fundamental de la higiene. ¿Desde cuándo? Inclusive desde que empieza a salir los primeros dientes, que es en el bebé, que es a los 6 meses. Hemos explicado en la situación de los niños que generalmente, normalmente deberían de iniciar a los 6 meses la erupción de los dientecitos y tenemos que cuidarlos estos dientecitos, ¿sí? Ya sea con un aspecto netamente de lavarle con agüita y con ese elemento que ustedes ven ahí, que generalmente es un dedalcito y este dedal hace que elimine todo lo que se ha pegado al dientecito de leche. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Y prácticamente nosotros tenemos que ir manejando este concepto. Esto lo pueden encontrar en el comercio, en las farmacias, y prácticamente ayuda muchísimo a la higiene de los primeros dientes o los primeros dientes en el transcurso de del año, 2 años, hasta los 3 años. Entonces, es fundamental porque el bebé a veces no se puede manejar el cepillo, no se puede hacer la higiene bucal, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente, por favor.
Y tenemos que seguir manejando un concepto que, como les decía, es la técnica, lo que les había hablado. Con unos 45 grados, en algún momento vamos a especificar en un programa cómo es una técnica adecuada de limpieza en los dientes, pero generalmente es unos 45 grados en relación al eje del diente, ¿sí? Al eje de la corona, si ustedes quieren, y prácticamente la higiene se realiza con el cepillo. Vamos a la siguiente, que prácticamente no se termina ahí el proceso de higiene bucal. Nosotros tenemos que manejar también, fíjense esos 45 grados, vamos a la siguiente. Tenemos que manejar también un concepto fundamental, que es la situación de complementar esta higiene. Y esto es un elemento fundamental que tenemos que utilizarlo todo, que es el hilo dental. Y aparte del hilo dental, nosotros tenemos hoy en día los cepillitos interdentales también, que sirven para eliminar los restos de comida, ¿sí?, de los espacios interdentarios. Entonces es fundamental esta situación manejar con todos los conceptos fundamentales. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Y prácticamente nosotros tenemos que terminar con este elemento, que es un enjuague bucal. ¿Sí? Un enjuague bucal que en el mejor de los casos vamos a tener en unas una o dos veces al día, que prácticamente vamos a tener que manejar la eliminación. Podemos hablar muchísimos más sobre toda esa situación de la higiene bucal, pero prácticamente estas son las cosas básicas que nosotros vamos a hacer en lo que es la limpieza dental. Vamos a hablar algún momento de la cantidad de flúor en las pastas dentales, vamos a hablar la situación, por ejemplo, de esto del enjuague bucal, qué elementos, por qué utilizamos, para qué nos sirve realmente en boquita. Muchas veces por la falta de tiempo vamos a tener que manejar esto en otro día, en otro programa, y prácticamente nosotros vamos a manejar otro aspecto fundamental, que es la situación de nuestro siguiente espacio ahora, ¿sí? Así es que nos vamos a ir ahora a un cortecito y luego tenemos mayores sorpresas. Vamos. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí en el programa, una vez más en sus hogares, y agradecido siempre a todos. Gracias, queridos amigos. Seguimos y continuamos con este aspecto fundamental que es la odontología, y para nosotros es una preocupación enorme porque tenemos fundamentalmente en los niños y en los jóvenes un elemento prioritario para la situación del ser humano, que es la situación del crecimiento y desarrollo craneofacial. Y esto está en base a que en algún momento vamos a tener problemas en el crecimiento, vamos a tener alteraciones en los maxilares y a partir de esta situación también en las piezas dentarias. Y esto lógicamente condiciona a la limpieza, a la higiene, al aspecto psicosocial de la persona. Y hoy en día quiero agradecerle por aceptar la invitación a un gran amigo, y que lógicamente es un gran profesional, el doctor Orlin Avilés, que es parte de la situación de la unidad de maxilofacial del Hospital de Clínicas. Agradecido, es también presidente de la sociedad a nivel nacional, ¿verdad, doctor? Entonces, de lo que es maxilofacial, así es que es un honor tenerlo aquí, y lógicamente vamos a hacerle muchísimas preguntas sobre todo lo que es este aspecto fundamental que a muchos les preocupa y que comentábamos en algún momento que tiene que ver con el aspecto muchas veces económico. Así es que, doctor, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y adelante. Muchísimas gracias, doctor Carlos Valencia. Realmente es un placer estar en tu programa. Muy buenos días a ti, a toda tu teleaudiencia. Y siempre para poder compartir temas interesantes, importantes y que puedan ser útiles a nuestra población. Qué bien, doctor, qué bien. Y lógicamente tenemos que empezar con este tema que lógicamente es usted ya un máster, porque está muchos años en la situación de maxilofacial, y prácticamente tenemos que consultarle sobre la situación de la unidad, lógicamente, de maxilofacial, y también este tipo de problemas que nosotros tenemos hoy en día. Efectivamente. Bueno, la unidad de maxilofacial y en general cirugía maxilofacial es, para poner un poquito más en contexto, una especialidad odontológica en nuestro medio, en la cual vamos a
aportar en el sentido del diagnóstico y tratamiento de aquellas enfermedades, de aquellas patologías que involucran al macizo facial, tanto de los tejidos duros como de los tejidos blandos. Perfecto. En los tejidos blandos podemos poner como ejemplo los músculos, las glándulas salivales, en los huesos y los dientes en cuanto a los tejidos duros y toda la patología, la gama de patología que puede involucrar todo esto. Hablamos de tumores benignos, tumores malignos y aportamos en el diagnóstico que se va desarrollando en esto, ¿no? Como especialidad de maxilofacial nos encargamos de aquellas lesiones benignas, pero aportamos en el diagnóstico, ¿no? Para aquellas lesiones malignas, las cuales tienen que ser tratadas por la especialidad médica oncológica, ¿no? Entonces vamos en ese contexto. En relación a los tejidos duros, como mencionaba, los huesos, la mandíbula, el maxilar, vemos con cierta frecuencia, por ejemplo, las fracturas mandibulares, las fracturas en el maxilar superior, producto de diversas causas etiológicas que han producido el trauma. Y hago correlación a esto porque vamos a hablar de cirugía ortognática y desde mi punto de vista cirugía ortognática es precisamente hacer fracturas en los huesos, pero fracturas programadas, planificadas para que puedan ser movilizados los huesos en diferentes posiciones y que den la armonía a nivel facial. Perfecto. Esto es importante señalar porque nosotros hablamos, por ejemplo, de cirugías ortognáticas en base a los maxilares, ¿no es cierto? Tanto superior como inferior. Y hay muchas preguntas sobre esta situación. Por ejemplo, ¿cuándo es necesaria una cirugía ortognática? Muy buena pregunta. Cirugía ortognática ya se va desarrollando cuando ha terminado el crecimiento y desarrollo. Ahí ya vamos con una opción de tratamiento quirúrgico. Si estas asimetrías faciales que puedan darse o detectarse a temprana edad, se pueden hacer otros tipos de tratamientos que no lleguen a la cirugía. Un ejemplo, un niño pequeño que está correteando o se cae y se golpea en el mentón. Probablemente no va a haber fractura, pero ¿qué es lo que puede producirse? Una lesión en la articulación temporomandibular y en la cual puede escapar sangre a la articulación. Y eso puede condicionar a una fibrosis o una anquilosis, se forma un hueso y eso va deteniendo el desarrollo y crecimiento de la mandíbula. Si todo esto se puede detectar tempranamente, se pueden hacer algunos otros tratamientos alternativos. Por ejemplo, se puede ver la opción de ortopedia para poder ir dirigiendo el crecimiento del maxilar, de la mandíbula, expandir el paladar. Entonces, lo importante es detectarlo tempranamente. Pero si ya no se ha logrado hacer eso y el paciente ya ha culminado el crecimiento y desarrollo, la opción que tenemos para devolver la armonía facial vendría a ser cirugía ortognática. Qué interesante, ¿no es cierto? Nosotros generalmente tenemos dentro de esta situación, por ejemplo, distintos tipos de problemas. Yo como profesional también en la odontología prácticamente he visto aspectos fundamentales sobre, por ejemplo, las clases 3, ¿no ve? Eso significa, para la gente que nos está mirando, los que tienen la mandíbula o el maxilar inferior salido, ¿no es cierto? O bien las famosas caritas de pájaro, que tienen los maxilares superiores tal vez adelantado o tal vez sea un componente mixto. Pero el parámetro fundamental es que qué tipos de procesos, digamos, de alteraciones a nivel hueso, de huesitos, de maxilares, podemos solucionar con las cirugías ortognáticas. ¿Qué tipo de cirugías existen? Gracias, Carlitos, por tu pregunta. Y hay que ver este aspecto desde diferentes ángulos. De pronto nosotros vemos, como tú dices, las clases 3, las clases 2, que las vamos a ir explicando con un poquito más de detalle, pero
también nos estamos olvidando del aspecto social y psicológico que eso puede afectar a la persona. Exacto. De pronto son sujetos de bullying que les van realizando y no vemos desde ese punto de vista, ¿no? Pero sí es muy importante ver en el área, en el ámbito que a nosotros nos corresponde, ir viendo una clase 1, ¿no? Una clase 1, ya sea dental o sea ósea. Por ejemplo, hablamos de los dientes, cuando los dientes superiores sobrepasan un poquito a los dientes inferiores, como que cubren a los dientes inferiores. Y una clase también tenemos de los huesos, clase 1, clase 2, clase 3. La clase 2 es cuando el maxilar está como un poco más adelantado, entonces sobrelleva más a los dientes o a la mandíbula. Y una clase 3 es cuando la mandíbula está muy hacia adelante y va dando un perfil cóncavo. Exacto. En las imágenes vemos el maxilar, la mandíbula y los lugares donde se va planificando hacer las fracturas, llamémosle, las fracturas planificadas. Claro. Técnicamente hablamos de osteotomías del maxilar, osteotomías de la mandíbula, que tienen que ir planificándose según cada caso, según cada paciente, ¿no? Entonces esto tenemos que ir haciendo una planificación de imágenes. En lo que estamos observando es cómo se puede ir mejorando, por ejemplo, la vía aérea. Claro. Hay pacientes que, por ejemplo, son roncadores, y en otros países ya se va viendo esta alternativa de llevar no solamente la cirugía ortognática para corregir las asimetrías faciales, sino también para ir mejorando lo que es la vía aérea en estos pacientes. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, doctor. Bueno, lo queremos comprometer para una segunda visita porque el tema es bastante amplio y tenemos muchos parámetros y muchos problemas sobre esta situación. Como ustedes, el aspecto psicosocial es fundamental y también el económico. Entonces, querido doctor, agradecido enormemente por la visita y esperemos lógicamente tener el lujo también de tenerlo en una próxima visita. Muchísimas gracias, doctor Oldry. Así es que hasta siempre. Me siento muy honrado de estar en tu programa, Carlitos, y pues hasta otra oportunidad, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Nos vamos a un cortecito y volvemos. Gracias, queridos amigos. Ya no hay mucho más tiempo, así es que hasta la siguiente semana los esperamos. Escríbanos, por favor, a nuestro WhatsApp, que es el 735-214-16, Uniodont Bolivia. Por favor, síganos con Uniodont Bolivia. Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube. Así es que hasta la siguiente y muchísimas gracias a toda nuestra familia y siempre agradecidos a Dios. Hasta la siguiente semana. Que les vaya muy bien. Buenos días, amigos de la familia de Palenque TV, nuevamente con ustedes en este segmento para hablar de enfermedades cardíacas. Ustedes saben que efectivamente el tiempo en televisión no es el más amplio como para desarrollar los temas, y nos habíamos quedado la semana pasada hablando de hipertensión arterial, y hoy vamos a retomar eso con dos matices al final que van a servir para introducir otros temas de los cuales hablaremos posteriormente.
¿Qué es lo que pasa? Recapitulando un poco con la presión arterial elevada o la hipertensión, que es lo mismo. Como vamos a ver en la imagen número 1, pues se buscan números. Lo que necesitamos es tener un valor para que podamos decir que una persona está dentro del rango contemplado para su presión arterial. Estos valores, estos números han sido modificados progresivamente y desde la década del 60 se ha empezado a ver cuál es el valor de la presión arterial normal. Como decía, lo vamos a ver en la imagen número 1, lo que esperamos es tener valores de presión arterial que sean, ojalá, menores de 120/80. Eso es lo que debemos esperar en una enfermedad crónica, en una enfermedad de larga evolución. Pero estos valores no han sido siempre los mismos. ¿Debemos esperar este 120/80? Sí. Vamos a ver en la siguiente imagen qué es lo que buscamos y cómo tratamos de obtener en relación a esto. Fíjense ustedes qué es lo que sucede con esta tabla que nos muestran categorías y dice normal en verde, la parte de arriba, tiene que ser 120 o menos y 80 o menos, ni siquiera llegar a 120/80 porque 120/80 en sí mismo ese numerito y es un poco elevado. Y hay otras categorías que hay que definir. Eso lo habíamos visto la semana pasada y para tratar de obtener estos números, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver la siguiente imagen. Utilizamos recursos para tratar de obtener nuestros valores teniendo mucho cuidado en la toma de la presión arterial. No es una cuestión que pueda estar al alcance de todos. Fíjense ustedes, ahí hay un texto en inglés, una línea guía de práctica clínica y el texto está en inglés, detección, evaluación y manejo de la presión arterial elevada en adultos. Y hay una enorme cantidad de iniciales desde el 2017. Hay mucha gente que cree que la presión alta da en países como el nuestro solamente con gran altura, pero fíjense ustedes, las guías línea, los lineamientos los dan pues países de habla inglesa porque este es un problema mundial y a nosotros no nos invitan a estas reuniones. No porque no sea importante nuestra presencia, sino porque verdaderamente pues, los valores de la presión arterial son para todos en el mundo entero. Como vamos a ver en la siguiente imagen, esta evaluación, esta secuencia y esta medida se tiene que hacer más o menos de manera pautada, más o menos de manera regular para todos y tenemos que seguir un protocolo, todos exactamente de la misma manera. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Que el paciente esté en principio cómodamente sentado. Todo el mundo piensa que la presión arterial se tiene que tomar o de echado o de pie y resulta que el paciente en principio tiene que estar sentado, tiene que estar con el brazo colocado a la altura del corazón, poco más o menos. No importa en el brazo en el que se tome, muchas veces se piensa que tiene que ser efectivamente en el derecho o en el izquierdo, no conversar con el paciente, colocar el manguito con el brazo pelado completamente, no tiene que haber ropa que apriete y lo importante, el punto número 4 de lo que están viendo ustedes, usar el manguito de tamaño adecuado. ¿Cómo es esto del manguito? En la siguiente imagen vamos a ver una secuencia. Hemos tenido oportunidad de hablar de esto también la semana pasada. Fíjense, hay manguitos de todos los tamaños. Es decir, insufladores, el aparato de presión que va a apretar el brazo, los hay desde enormes hasta pequeñitos que se pueden utilizar en pediatría inclusive. Y cada uno de nosotros, como cuello de camisa o número de pantalón o número de zapato, tenemos una característica fundamental. Se tiene que utilizar el aparato apropiado para tener un buen diagnóstico, una buena aproximación y como vamos a ver en la siguiente imagen hay una enorme cantidad de aparatos para tomar la presión arterial también. Los más apropiados son los esfigmomanómetros de mercurio. El resultado nos va a dar siempre en milímetros de mercurio y por supuesto el ideal es un baumanómetro, un esfigmomanómetro o un tensiómetro de mercurio que tiene una columna. Normalmente se encuentran estos aparatos en los hospitales, se mide, se infla y la columna de mercurio es la que sube y la que vamos bajando apretando un poco el brazo. Pero este no es el único que vamos a ver. En la siguiente imagen pues vamos a observar el más común, el que es aneroide, uno infla
y a medida que va inflando el relojito va subiendo y nosotros calculamos con eso. La llegada de la pandemia, en la siguiente por favor, nos ha llevado a utilizar otro tipo de aparatos. Este es uno de muñeca, por ejemplo, uno se pone en la muñeca o se lo pone en el brazo, es automático y fíjense, los valores que está registrando son básicamente 3. 128/78, la presión arterial que de acuerdo a nuestra tabla estaría un poco elevada, y abajo con ese loguito del corazón se ve la frecuencia cardíaca. Entonces, esta es la manera de tomar que se tiene de la presión arterial. Ahora, ¿cómo evitamos la presión arterial? Bueno, hay que mantener una dieta equilibrada, hay que mantenernos haciendo ejercicio de manera regular, tenemos que tener un peso saludable de acuerdo a nuestra talla y a nuestro sexo, tenemos que evitar el fumar, tenemos que evitar el alcohol y tenemos que evitar el exceso de sodio. Esto simplemente para coadyuvar. ¿Por qué? Porque también lo habíamos dicho la semana pasada, pues la presión arterial elevada es un curso natural, es el paso normal del tiempo, porque a todos nosotros nos van a pasar varios fenómenos. Uno, nos vamos a poner más viejitos, el cabello va a cambiar de color, nos vamos a volver más pequeñitos y lo que tenemos que evitar son estos factores de riesgo. Permanecer mucho tiempo sentados, bueno, con la edad no podemos hacer nada, con la obesidad sí, lo que hay que hacer es tratar de bajar de peso, disminuir nuestro consumo de sal, tenemos una carga genética con la que venimos, tenemos que evitar el consumo de grasas saturadas, la comida chatarra, hay que controlar la diabetes si uno es diabético, el estrés, es fácil decir pero es más difícil de conseguir, limitar el consumo de alcohol y también limitar el consumo de tabaco, que es un manejo multifactorial de la presión arterial. ¿Qué debemos hacer si es que una persona tiene los valores de presión arterial elevados? Bueno, empezar a hacer modificaciones del estilo de vida, indicar, como vamos a ver en la próxima, algunos cambios fundamentales en la secuencia que debemos seguir y tenemos que, lamentablemente, en una enfermedad tan crónica, evitar las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Hemorragia cerebral, lo que se conoce como embolia o derrame cerebral. La presión rompe un vaso sanguíneo en el cerebro y la persona queda limitada con algún tipo de defecto, lamentablemente definitivo. La enfermedad renal, hay pacientes que destruyen su tejido renal y terminan pasando a una fase tan crítica que van a necesitar probablemente a la larga diálisis inclusive. Enfermedades cardíacas, el corazón late mucho, late contracorriente y termina cansándose, fatigándose, y lo mismo que ha pasado en el cerebro o lo mismo que ha pasado en el riñón termina pasando en el propio corazón y una parte se tapa y sobreviene un infarto. Y finalmente, las enfermedades degenerativas a partir de la hipertensión que pueden comprometer la retina, desprendiéndola o lastimándola, o producir pequeños coágulos también a nivel ocular, dándonos desde una variada posibilidad de alteraciones visuales hasta la ceguera. Como se darán cuenta, la presión arterial no es solamente importante por el hecho de que la presión está elevada en un valor por encima de lo normal, sino lo más importante, lo que puede pasar cuando hay un efecto secundario tardío y lamentablemente irremediable. La presión arterial es una enfermedad crónica, lo habíamos dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que dura más de 3 meses. A algunos les dura toda la vida, a la mayor parte le dura toda la vida y va a tener que tener tratamiento probablemente para siempre. Es una enfermedad que, a pesar de ser crónica, no es transmisible. ¿Eso qué quiere decir? Que uno puede acercarse a sus seres queridos, no les va a pasar directamente como un resfrío, como el COVID, no les va a transmitir la enfermedad. Eso sí, hay una carga genética muy poderosa y si el papá ha sido hipertenso, hay una posibilidad de que el hijo lo sea. Si el papá y la mamá han sido hipertensos, la posibilidad es más grande. Si el papá, la mamá, uno o más de los hermanos han sido hipertensos, pues la perspectiva es poco alentadora. Ahora, a eso se le añade otro tipo de enfermedades. Esta, por ejemplo, es la hipertensión, pero arterial pulmonar. Fíjense ustedes, un vaso sanguíneo normal, el que está a la derecha de sus pantallas, se ha puesto más grueso
y al hacerse más grueso puede formar un coágulo dentro o se pone duro, y al ponerse duro empieza a subir la presión. Pero esta presión no es del cuerpo, esta presión es del pulmón, y a esto se llama hipertensión pulmonar. No hay manera de colocar un manguito como el que hemos visto dentro de la circulación pulmonar. Entonces tenemos que buscar una alternativa para evaluar la hipertensión pulmonar, que es una complicación muy frecuente de todas las enfermedades cardíacas y fundamentalmente de varias de las enfermedades pulmonares. Entonces la hipertensión pulmonar es otro tipo de hipertensión arterial también, pero que tiene otros orígenes, tiene otro manejo y tiene otro pronóstico. Vamos a ver la siguiente y ahí vamos a poder ver cómo se hace el diagnóstico. Fíjense, para hacer el diagnóstico de esto, pues tenemos dos métodos. Uno, introducir un catéter en algo que se llama hemodinamia. Voy a explicar muy brevemente esto. Se introduce un cable, como el cable del celular. Seguramente vamos a tener la posibilidad de observar este cable dentro de un instante. Es como introducir un cable para el teléfono celular, como los audífonos del celular, que se colocan a través de una incisión hecha en la región de la ingle. Se mete un cable delgado como de los audífonos del celular y se termina subiendo. Se puede entrar por el brazo también o por la pierna. Se termina subiendo, 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 y esto termina entrando en el lado derecho del corazón. Y una vez que esté en el lado derecho, la aurícula derecha pasa hasta el ventrículo, por eso tiene que ser un cable largo, pasa hasta el ventrículo derecho, y del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, y ahí se insufla, se introduce un medio de contraste, un tipo especial de pintura, y este tipo especial de pintura es el que nos da la imagen que estábamos viendo. El árbol vascular pulmonar, el árbol de los pulmones, el anterior, que era el anterior, que es un cateterismo. El cateterismo es peligroso. Entra, se manda y abajito se ve como una colita el cable, se manda el contraste y ese contraste termina pintando. Claro, hay gente que hace alergia al contraste, que tiene intolerancia, y de todas maneras esta es una medida invasiva al paciente. Hay que sedarlo, hay que pincharlo y hay que introducirle el cable, y de ahí vemos el diagnóstico. Claro, esto ha mejorado muchísimo. La siguiente imagen, que era la que estábamos viendo, esta otra es un poco más fácil de evaluar. Esa es una arteria pulmonar por ecocardiografía. El costo es menor, el riesgo es menor, y se hace con el paciente despierto. Y se hace como cuando a las señoras les están viendo cómo está el bebé en ecografía mientras están embarazadas. Solamente que esto es en el tórax del paciente, pero no tiene mucho acceso por varias razones. No es tan costosa como un cateterismo, no es peligrosa como un cateterismo, pero no a todo el mundo se le ven las imágenes como la que están viendo ustedes. Eso que parece una especie de pantaloncito al lado de un círculo, ese es el tronco de la arteria pulmonar, y ahí se puede hacer cálculos, y eso lo tiene que hacer gente experta. El problema radica en la programación, el tiempo que se toma. Pero más allá de esto, de este tipo de hipertensión, el problema es el tratamiento, porque habitualmente esta hipertensión infelizmente no tiene cura, que ese es otro de los temas de los cuales seguramente van a haber preguntas y va a haber interacción con los amigos de la familia de Palenque TV. ¿Cuál es la otra hipertensión? Habíamos hablado de la hipertensión arterial sistémica, de la hipertensión pulmonar, esta que es muy importante, la hipertensión con manguito y todo, pero de la mujer embarazada. Este es un grupo muy particular de hipertensión. ¿Por qué? Porque esta sí tiene una causa. ¿Cuál es la causa de esta presión? Ustedes están viendo por debajo de la mano de la mamá. La causa de la presión es el bebé. El bebé es el responsable de la hipertensión de las mamás con hipertensión inducida por el embarazo. Como es el bebé, lo que hay que hacer es interrumpir el embarazo con la intención de que se controle la presión arterial. Esta hipertensión arterial inducida por el embarazo tiene dos nombres distintos, dependiendo de cómo evoluciona.
Una se llama preeclampsia y otra se llama eclampsia. ¿Cuál es la diferencia de una y otra? Las dos tienen tres características. Uno, presión arterial elevada. Afecta a las 7% de las mujeres embarazadas, se conoce con el nombre de toxemia o hipertensión inducida por el embarazo, y es responsable de que casi el 20%, casi una quinta parte de los niños nacidos prematuros, incluso en países industrializados, vengan al mundo antes, como pretérmino o prematuros, por causa de esto. Y lo interesante, no es una mujer hipertensa desde el principio, es una mujer que hace hipertensión a partir de la semana 20. En un embarazo de 40 semanas es básicamente desde la mitad del embarazo para adelante. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Controlar muy bien, porque como responsable de esa hipertensión es el bebé. Lo que hay que hacer es interrumpir el embarazo, y a veces el bebé es muy chiquito y no sobrevive a la interrupción del embarazo. A veces se prolonga un poco más con la intención de preservar la vida de la madre y del niño, pero se corre el riesgo con la mamá. Decía cuáles son las manifestaciones de estas dos enfermedades, la preeclampsia y la eclampsia, que es así como se llama también a la toxemia gravídica o hipertensión inducida por el embarazo. Las dos, la preeclampsia y la eclampsia, tienen presión arterial elevada inducida por el embarazo, manifestada a partir de la semana 20, primera cosa. Lo segundo es que la mamá empieza a hinchar los pies en cualquiera de los dos lados, con preeclampsia y con eclampsia. Lo tercero, empieza a hacer pipí, la mamá va al baño a orinar y el pipí tiene una enorme cantidad de espuma. Se llama proteinuria, empieza a orinar proteínas que se manifiestan con espuma abundante para las dos. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre la preeclampsia y la eclampsia, si básicamente las tres cosas son la misma? Presión arterial elevada, hinchazón de los pies y esta proteinuria, que la señora con eclampsia empieza a tener crisis convulsivas como si le diera un ataque. Fíjense ustedes que esto pues no tiene un curso feliz, aparentemente. De eso y un poquito más vamos a hablar después del corte, en espera también de sus preguntas y tratando de llegar a la solución de la hipertensión arterial sistémica, la pulmonar y la hipertensión inducida por el embarazo. No se vayan, estamos en apenas unos minutos. Amigos, otra vez aquí con ustedes. Me había quedado en una parte del capítulo que era qué es lo que sucede con la hipertensión inducida por el embarazo en las dos variedades. Una con tres manifestaciones clínicas y la otra también. Pero entonces, ¿por qué esta otra es diferente? Porque resulta que como consecuencia de la hipertensión arterial, la mamá empieza a convulsionar, le da como unos ataques, como si fuera epilepsia más o menos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la matriz, el útero gestante, donde está el bebé, sufre una contracción y se desprende la placenta y el bebé corre peligro. Por eso, cuando se ve que hay una mamá que está con hipertensión inducida por el embarazo, que no tiene la misma característica de la hipertensión de 120-80 que habíamos hablado al principio, porque los valores son otros, que también lo explico en un minuto, entonces se tiene que hacer evaluación. Por eso una de las primeras recomendaciones de este sábado es: si usted está embarazada o sospecha que está embarazada y hace su control prenatal, vaya desde el primer momento, porque la presión arterial inducida por el embarazo, que es la última que estábamos hablando, no tiene que ver con ese 120-80. Las modificaciones tienen que ver con porcentajes a partir de con cuánto comenzó.
si comenzó con 110/70, modificaciones muy pequeñitas la van a hacer llegar muy rápido a 120/80 y muy probablemente esté dentro de este grupo de riesgo. Como resulta que en estas pacientes se ha identificado que la causa, porque es hipertensión inducida por el embarazo, es el embarazo, la dieta, los medicamentos no van a tener el mismo efecto, porque no debemos olvidar que la mujer embarazada tiene muchas sustancias que no puede consumir por el riesgo de malformaciones en el bebé, razón por la cual no se le puede dar todo el esquema de tratamiento para el control de la presión. Entonces, lo único que se puede hacer es interrumpir el embarazo, ojalá cuando el bebé esté con suficiente peso como para poder soportar la vida siendo prematurito. Entonces es un riesgo muy grande y es un grupo muy especial de hipertensión. Hasta ahora, en 2 sesiones de sábado, hemos podido hablar de la hipertensión arterial sistémica, 120/80, la hipertensión arterial pulmonar. No podemos meter un manguito dentro del pulmón para tomar la presión y se hace por métodos distintos, se coloca un catéter o se hace ecografía, y la hipertensión inducida por el embarazo. Estos 3 tipos de presión distintos tienen distinto pronóstico también. ¿Y a qué me refiero con pronóstico? Es más o menos como los pronósticos deportivos. Uno trata de adelantar los resultados. Para la presión arterial estándar se tiene que evitar subir por encima de 140/90, ideal 120/80, porque lo que se pronostica es accidente cerebrovascular, embolias o derrames cerebrales, dependiendo de cómo se presente. Lo otro que se puede presentar es problemas oculares, desprendimiento de retina, ceguera, algunas modificaciones de la visión. Otro problema, corazón, infarto al corazón, un problema relacionado con mala función del corazón tardía a esa hipertensión, o falla renal. Y esa falla renal puede terminar incluso en diálisis, que es necesidad de que una máquina empiece a filtrar el contenido de la sangre, que es lo que hacían los riñones. Entonces se convierte en una carga financiera muy grande de algo que pudo haberse manejado de manera conservadora y, digamos, de abuelitas, sin llegar a algo más serio. ¿Qué pasa con la hipertensión pulmonar? Eso no tiene cura. Eso tiene muchas más complicaciones y lo que hay que hacer es tratar de manejarla con medicamentos. ¿Y qué es lo que sucede con la hipertensión inducida por el embarazo? Bueno, lo que había mencionado, interrumpir el embarazo o empezar, porque esta presión inducida por el embarazo no es de todito el embarazo, es de la mitad del embarazo para adelante. O en algunos casos, si dividimos este periodo en 3, es el último tercio, los últimos 3 meses del embarazo, donde el bebé ya es un poquito más grande y a lo mejor pueda sobrevivir con éxito. Pero de todas maneras, un gran porcentaje de los niños nacen prematuritos. Más allá de esto, una mujer embarazada con hipertensión inducida por este embarazo tiene hasta un 20%, 1 de cada 5 señoras embarazadas terminan como hipertensas definitivas, y a estas señoras hipertensas definitivas hay que hacerles tratamiento para toda la vida. ¿Qué podemos hacer para tratar de manejarnos de mejor manera en cualquiera de estos tipos? Vamos a ver una de las imágenes, que era la que venía a continuación, de esta de hipertensión pulmonar y de la hipertensión inducida por el embarazo. Hay maniobras para tratar de disminuir. Tenemos unas preguntas. Esta ya la contestamos antes. Hay alguna que no puedo leerla completamente. Esa está muy buena. Perfecto. Quisiera saber si hay anticoagulantes naturales y cuáles son. Hay anticoagulantes naturales, claro que sí, y hay procoagulantes naturales también, pero ya lo había adelantado la semana pasada. ¿Qué es lo que pasa? La mayor parte de los medicamentos han salido de plantas. Tenemos, por ejemplo, la manzanilla como antiinflamatorio, pero los procesos en los cuales se ha mejorado la capacidad de estos productos naturales tienen que pasar por algún grado de industrialización.
Hoy hay varios tipos de anticoagulantes, para que lleguemos a los naturales muy rápidamente. Hay anticoagulantes que se administran por vena porque necesitamos evitar el coágulo muy rapidito. Estos anticoagulantes pertenecen a una familia que se llaman heparinas. Las heparinas son líquido que va a anticoagular. A partir de esas heparinas se han formado otras heparinas que se pinchan en la barriga. Ya vienen con una dosis para el día. No hay que estar graduando para estarla poniendo cada 6 horas o cada 8 horas. Son más caras, tienen mejor perspectiva, tienen mejor vida media, lo hacen mejor. Las heparinas de bajo peso molecular, ya van 2. Hay otros anticoagulantes que se toman. En el medio hay 2, uno que se llama warfarina y otro que se llama acenocumarol. Eso se puede tomar. Hay para control durante 1 año, durante 2 años o probablemente para toda la vida también. Y hay un nuevo grupo de anticoagulantes orales que se llaman anticoagulantes de acción directa. Por sus siglas de directo se les llama DACOS, anticoagulantes directos. En el medio hay 3, los 3 apellidan Xaban. Está el Rivaroxaban, el Apixaban y el Edoxaban. Como ven, hay 6 perspectivas o 5 perspectivas de medicamentos muy bien elaborados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los anticoagulantes orales naturales no van a tener el mismo efecto que uno procesado. Es cierto, o vamos a necesitar tener un valor muy alto para poder anticoagular. Por eso, una vez que les recetan anticoagulantes naturales o anticoagulantes, sería mejor confiar en la farmacología, porque eso nos da buenos manejos y buenos rangos para poder anticoagular sin excedernos. Mencionaba, me había quedado en qué es lo que debemos hacer. Hay otra pregunta. Felicidades por el programa. Una consulta: ¿cuáles son los signos y síntomas de las enfermedades del corazón? ¿Cómo puedo saber si estoy enfermo del corazón? Bueno, ¿qué es lo que le puedo decir? Muchas de las enfermedades al principio no tienen síntomas, muchas, no solo del corazón, una buena parte. Lo que hay que hacer es ver factores de riesgo. Hay niños que nacen con enfermedades cardíacas. Tenemos una llamada telefónica, vamos a dar paso y volvemos a esto. Aló, muy buenos días. Buenos días, habla de la ciudad de Alto. Buen día, dígame. Quería hacer una consulta acerca del corazón, ¿no? Más que todo, digamos, qué tratamientos o qué alimentos podríamos consumir en este caso. Ya, el corazón es un músculo que tiene varias capas, 3 capas, una capita por dentro, una capa al medio y una capa afuera. Y dentro de la constitución del corazón tiene válvulas y se puede enfermar en cualquiera de las capas. Voy a poner un ejemplo. La capa de afuera del corazón se llama pericardio. Es como una bolsa donde el corazón está contenido. Entonces, a veces, con virus, no el SARS-CoV-2, no el coronavirus, otros virus. Virus del tubo intestinal, que se llaman enterovirus, virus del resfrío común, Coxsackie tipo B, ecovirus, otros virus. Estos virus lo pueden inflamar. Entonces, como es una inflamación, se puede tomar antiinflamatorios. No hay una receta única para todo el corazón, porque hay diferentes partes que se pueden afectar. Entonces, dependiendo de la enfermedad que uno tenga, el tratamiento está dirigido a eso. Y no solamente dirigido a una de las capas. Por ejemplo, en el país existe, en el sur del país, en Santa Cruz también, en Cochabamba, en Tarija, en Chuquisaca, la enfermedad de Chagas. Y la enfermedad de Chagas destruye distintos lugares del corazón. Entonces, no solamente es cuestión de dar tratamiento para acabar con el parásito que causa esto, sino que hay que ver cómo funciona el corazón después. No es solamente uno, y algunas personas de las que nos ven inclusive, que va a ser motivo de mi saludo final, terminan necesitando un marcapaso. Entonces hay varias enfermedades, hay varias terapias, hay varias maneras de cuidar al corazón. ¿Qué es lo que se recomienda? Bajar de peso, comer regular, disminuir la cantidad de sal en la comida,
y tratar de hacer técnicas de relajación porque la situación no está como para estar tenso y eso es lo que nos está motivando cambios importantes. Bien, una llamada telefónica. Aló, buen día. Muy buenos días, doctor. Lo siguiente, tengo hipertensión pulmonar y suelo sentir molestias en el pulmón izquierdo y el corazón. No tengo prescripción de recetas. ¿Me afecta la altura? Bien. Resulta que la hipertensión pulmonar es una de las primeras llamadas que hemos recibido sobre hipertensión pulmonar. Es una presión de aquí adentro, de la parte de los pulmones. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es intentar bajar la presión de arteria pulmonar. Esto, como decía, es difícil de medir, o es con cateterismo o con ecografía. Ahora, se hace secuencia, hay varios trucos para medir la presión arterial y hay varios tratamientos. Hay desde el tratamiento con sildenafil, que la gente lo conoce con el popular nombre de Viagra, que se utiliza para los problemas de impotencia, se utiliza como un recurso medicado por especialistas urólogos para la disfunción eréctil, pero que ha mostrado que baja la presión de arteria pulmonar. El problema es el tiempo de duración del tratamiento y la dosis, porque hay que tomar 3 tabletas al día, una cada 8 horas. Entonces esto lo hace de difícil manejo. ¿Qué se puede intentar? Se ha visto que funciona en niños chicos y en adultos también. Se ha visto que funciona la vitamina C. La vitamina C, 1 gramo. Hay vitamina C, por supuesto, natural en los cítricos y hay vitamina C industrializable. La de los cítricos no la podemos medir en vasos de jugo de naranja para saber que uno está consumiendo 1 gramo. Por eso uno recurre pues a la fácil farmacopea, fácil digo, porque uno compra 1 gramo, toma 1 gramo y se acabó. Para tratar de obtener 1 gramo probablemente necesite tomar hasta 5 vasos de zumo de naranja y eso representa para un zumo de naranja más de una naranja. Entonces existe la posibilidad. Muy probablemente su médico debería prescribirle uno de estos recursos. Hay otros también que se están viendo en experimentación para tratar de bajar la presión arterial pulmonar. ¿Qué es lo que pasa con la altura y los cambios? Cuando uno viene de un lugar bajo, llega a la ciudad del Alto, habitualmente al aeropuerto, en horario tardío, depende mucho del vuelo también, si es internacional, casi siempre de madrugada, y todos sabemos que la ciudad de La Paz y el Alto son ciudades secas. No hay humedad y uno tiene dificultad para respirar por el ambiente seco. Como el problema es respiración e hipertensión pulmonar, es posible que se sienta mal al llegar. Y si tiene que subir y bajar del Alto, probablemente se sienta mal. Lo que hay que hacer es intentar que esa adaptación sea progresiva. Si reside en el Alto, lo más probable es que se haya habituado ya. Pero, como le decía, hay muchos recursos de tratamiento que pueden servir para el paciente con hipertensión arterial. Bien, ¿qué se puede hacer para la presión? En cualquiera de las 3 causas. En el caso de la hipertensión sistémica, las modificaciones del estilo de vida. La edad no podemos hacer gran cosa, vamos a seguir cumpliendo años y nos vamos a seguir poniendo canosos. El tiempo va pasando, no hay nada que hacer al respecto. Una llamadita más, por favor. Adelante. Aló, buenos días. Buenos días, doctor. Tengo el siguiente problema. Hace 2 días tuve no sé si es ataque de pánico. La cosa es que me tomé los signos vitales, estaba en 90, 80 y 103 el pulso. Y me vino una calor fuerte, como si hubiera salido del sauna. Y eso hacía que esté por perder el conocimiento y mi corazón latía 100 por hora, le digo, y me asusté mucho. No sé si usted puede colaborar y darme una orientación apropiada, por favor, y dónde puedo verlos. Gracias. ¿Cómo no? La señora nos está hablando de algo que no tiene que ver con esto y probablemente tampoco con el corazón. Probablemente me extiendo un poquito en esto, pero lo que sucede es que los ataques de pánico tienen que ver con parte del sistema nervioso central.
Todos nosotros somos personas que nos asustamos frente a un ruido, nos sobresaltamos frente a una situación común, y lo que sucede es que en situaciones de tensión emocional, hormonas que salen de arriba de los riñones, de unas glándulas que, porque están arriba de los riñones, se llaman suprarrenales, estas glándulas como que se comprimen y botan a la circulación sus hormonas, las llamadas hormonas del miedo. Y las hormonas del miedo son básicamente dos. Uno, las catecolaminas, la adrenalina que a veces se escucha en los programas de televisión y en las películas, que pareciera que fuera una dosis de algo que lo pone uno alerta. No solamente es eso, sino que es una carga hormonal que nos obliga a defendernos, a pelear o a salir huyendo. Entonces es una hormona que nos da miedo, nos hace cambios. Y la otra hormona es el cortisol, que también es una hormona del miedo que nos eleva el azúcar. Entonces, estas hormonas han sido diseñadas por la naturaleza o por Dios para permitirnos el subsistir ante un sistema hostil, ante un mundo hostil que antes seguramente era mucho más peligroso. Entonces nos ponemos alerta y nos alertamos, nos despertamos, nos ponemos las pilas, como se dice, para tratar de reaccionar. El problema es que hoy hay muy pocos riesgos serios en la vida, más allá de alguna cosa fortuita. Entonces, frente a un ataque de pánico súbito, estas hormonas suben, nos hacen subir la frecuencia cardíaca y sentimos el corazón como bombea y sentimos mal sabor de boca o sequedad de la boca que está manifestada por la otra hormona. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo suyo pasa por un problema diferente, es un problema emocional, es un problema probablemente neurológico o psicológico también. Yo no lo sabría, no tengo el placer de haberla examinado. Entonces, estos ataques de pánico súbitos, que en muchos lugares hacen que haya botones de pánico inclusive para asosegarse, para que reciban atención médica, deben ser consultadas porque debe recibir una medicación, un tranquilizante, se utilizan otros también naturales, hay mates de tilo, a los niños se les da para que dejen de estar nerviositos, mates de lechuga, hay varias cosas que se pueden utilizar y hay medicamentos también que son relativamente suavitos y no provocan adicción que se pueden utilizar. Lo suyo no pasa por problema cardíaco. Muchas de las personas cuando acuden a mi consulta en el hospital, en fin, vienen con dos problemas y eso es bueno que lo sepan. El primer problema es el que tienen y el otro el que creen que tienen. Y el que creen que tienen no se parece en nada al que tienen. Hay gente que viene para control porque piensa que está sana y en realidad tiene una enfermedad cardíaca o no cardíaca que se le diagnostique ese momento. Y hay gente que está convencida de que está enferma y al examinar no tiene nada. Entonces lo que habría que hacer es buscar la razón de su problema, pero no tiene aparentemente nada que ver con el corazón. Bien. Ya estamos llegando casi al final, tenemos una llamada, dice, tengo 150/90 de presión, ¿cómo controlar o cuidarme? Tengo 40 años, es una persona joven con 150/90. ¿Qué es lo que se debe hacer? Restringir el consumo de la sal. Quitarla la sal, probablemente no para siempre, pero quitarla. Y lo que tiene que hacer es controlar el peso, tratar de disminuir, hacer ejercicio, una caminata de 10-15 minutos diarias durante 5 o 6 días de la semana le van a ayudar. Y lo que hay que hacer son técnicas de relajación y lo que hay que hacer es dejar de fumar y lo que hay que hacer también es dejar de estar sedentario. Por supuesto, recibir medicamentos. Y el momento en que empieza con medicamentos a través de su médico es para siempre lo más probable. No sé si tenemos alguna otra imagen más. Tenemos una llamada. Doctor, quería contar algo. Soy la señora que le llamó hace un momento. Diga usted. Ya tengo un antecedente de desgarre pericárdico y también he tenido reinfartos. Es por eso que yo me asusto. Y por eso yo le decía dónde lo puedo visitar o qué necesito más hacer. Gracias. Ok, lo que habría que hacer es concertar una cita. El pericardio, que es de afuerita,
que es lo que nos decía la amiga, se inflama, lo había dicho hace un instante, pero también las arterias van por fuerita del corazón. Las arterias van por fuerita y a veces parece que fuera un infarto y es un problema de pericardio. Lo mejor que se puede recomendar es evidentemente un control médico para definir exactamente qué es y no estar con la incertidumbre. Mucha gente, y a eso le vamos a dedicar, lo adelanto, la próxima semana, hay mucha gente que está con muchos mitos, habla de cosas como preinfartos, habla como preembolias y esas cosas de verdad no existen. Y este es un buen medio para divulgar algo de información para que las personas dejen de estar preocupadas y tensas. Bien, yo creo que esta es una de las últimas consultas. Dice, buen día, quería consultar, tengo un embarazo de 7 meses, pero sufro de nervios, mis pies y manos se hinchan, me duele, pierden el movimiento, la cara se me hincha también, no respiro, tengo dificultad, me hice ver con doctores, pero ahí ya no lo leo, me voy a aproximar un poco. No sé qué tengo o qué tratamiento debo seguir. Espero me responda. Los 7 meses de embarazo, querida amiga, están hablando de un problema muy probablemente obstétrico, no ginecológico, porque lo ginecológico es la mujer no embarazada. Los problemas obstétricos tienen que ver con la mujer embarazada. Lo que habría que definir es cómo anda de presión. Tiene que tener un ginecólogo o una ginecóloga de confianza, una sola. ¿Por qué? Porque cuando usted consulta con 2 o con 3 médicos o con 5, con la intención de tener un solo resultado común que armonice el pensamiento de los 5, lo que usted va a tener son 5 criterios diferentes. Lo que debe hacer es confiar en un médico, su médico o su médica, y que ella conduzca lo suyo. Todo esto tiene que ver probablemente con el embarazo, no sé, si es primeriza, si es uno de sus hijos, si el producto es valioso, ya es un poco más difícil. Estamos llegando al final, voy a despedirme, lo prometí con muy brevecito. Para mí ha sido una semana un poco difícil, a mi padre se le ha tenido que cambiar su cuarto marcapaso y el caballero va a cumplir 92 años mañana, por razones que tienen que ver con la distancia, el afecto, ¿no? Está intacto, por supuesto. Desde aquí a mi papá, muchas felicidades, me encantaría estar a tu lado, papá. Pero vamos a hablar y te voy a mandar un saludo en la distancia. A ustedes, amigos, por acompañarme, muchísimas gracias. Y la próxima semana, pues nos vamos a organizar un poquito desde más temprano para que las llamadas empiecen a entrar o los textos para poder responder a todos y para que todo el mundo quede contento. Muchísimas gracias, disfruten su fin de semana. Cuídense, el COVID no se ha acabado y lo que hay que hacer es mantenernos con juicio y con criterio. Han sido ustedes muy amables y me despido cordialmente. Que tengan un excelente fin de semana y que la semana que viene sea mejor todavía. Un abrazo a toda la familia de Palenque TV. Que estén bien.